Muy bien, mis hermanos, bienvenidos una vez más. Este domingo es un domingo especial. Recordemos que ya entramos a un nuevo mes, estamos en julio y cada primer domingo de mes estamos dándole gracias al Señor por sus bendiciones, por lo que Él ha hecho por nosotros. Y también es momento para que nos unamos siempre en ayuno, en oración, y busquemos más de su presencia. Bienvenidos a aquellos que se conectan con nosotros a través de este medio. Bendecimos a la iglesia, bendecimos la vida de cada uno de ustedes. Rogamos que el Señor Jesucristo los esté guardando. Queremos que todos estemos bien y oramos por aquellos que están siendo abatidos por esta situación difícil de esta pandemia. Estamos unidos orando por cada uno de ustedes, por las familias, por nuestros hermanos, pastores, compañeros. Pero esta oportunidad quiero que nos unamos para poner en las manos del Señor desde ya esta predicación de la palabra que traemos una vez más. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, reconociendo su señorío, reconociendo que somos su pueblo, que somos sus hijos, agradecidos por sus favores y sus misericordias. Señor, muchas gracias porque hemos entrado ya a un nuevo mes y tú nos has guardado, nos has ayudado. Quizá algunos han pasado por esta situación difícil, pero también, Señor, sabemos que esta prueba no ha sido precisamente como un castigo para ellos, sino como algo donde su gloria, Señor, se ha manifestado. Señor, en sus manos queremos poner este culto dominical, esta palabra que sabemos que sea su Espíritu Santo trayéndola y llevándola al corazón de cada uno. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, quiero invitarles una vez más para que vayamos a la carta a los romanos. Recuerde que estamos estudiando, predicando, enseñando siempre sobre esta carta. Esta carta, como dijimos desde un principio, básicamente es el fundamento de la fe. Es aquí donde encontramos el evangelio, la predicación de esas buenas nuevas de salvación para toda la humanidad. Esa gracia divina que vino mediante nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la carta, en el capítulo 1, Romanos capítulo 1, quiero que leamos a partir del versículo 21, y dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores,
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esa es la palabra que hoy vamos a ver aquí en esta enseñanza, en esta predicación. Queremos, hermanos, que veamos en este final de este capítulo 1 un tema, y el tema será pecados contra Dios y también la depravación del hombre. Como ya dijimos anteriormente, en este capítulo 1, el apóstol Pablo ha tratado de mostrar que la humanidad entera está perdida, que la humanidad entera ha pecado contra Dios, que la humanidad entera está enferma, que la humanidad entera necesita de la justicia de Dios. El hombre por sí solo no puede salir de ningún problema y mucho menos alcanzar su justificación. La humanidad necesita la justificación que solamente viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios, la Biblia o las Escrituras, como usted quiera llamarla, revelan precisamente el mensaje de Dios para la sociedad. Esto que algunos quizá piensan que fue un mensaje para aquellos tiempos, esto sigue actual. Este mensaje de Dios es para este tiempo, es para esta sociedad, es para hoy mismo, como lo fue en aquellos tiempos. Y en primer lugar, quiero que vea conmigo, por favor, cómo es que los hombres, la humanidad, ha pecado contra Dios. Y es que la humanidad, quizá podemos decir que a menudo rechaza los mandamientos de Dios. Cuando hablamos acerca de los mandamientos, cuando hablamos de lo que Dios ha ordenado en su palabra, cuando hablamos de tomar en cuenta todo lo que la palabra de Dios nos invita a seguir, hay muchos que lo rechazan. Algunos consideran que esos mandamientos ya están obsoletos y dicen, bueno, hoy tenemos que ver, que tenemos que contextualizar estas cosas con respecto a la vida práctica o a la vida de este tiempo. La verdad es otra. La palabra de Dios es la misma. Y mis amigos, usted tiene que entender que esta palabra no cambia, que los mandamientos de Dios son siempre y serán siempre tan relevantes hoy como lo fueron en la antigüedad. No tiene ningún cambio, es la misma. Por más que el ser humano quiera adaptarlos a quizás sus teorías o a sus creencias, no podemos, hermano. No podemos darle otro sentido a lo que la palabra del Señor nos manda. Entonces necesitamos revisar cómo es que los hombres se han rebelado en contra de Dios. Cómo es que los hombres han pecado en contra de Dios. Y en esos versículos que hemos leído, a partir del versículo 21 hasta el 32, encontramos nosotros por lo menos 4 o 5 formas de cómo el hombre, de cómo la humanidad se ha apartado de Dios. Y lo primero es que dice que los hombres, a pesar de que conocieron a Dios, que conocen a Dios, que tienen la capacidad de conocer a Dios, no le honraron. Y Dios esperaba que su creación le honre, pero la gran mayoría no le honraron a Dios. Lo segundo es que también estaremos viendo a partir del versículo 22
que Dios puso esa capacidad al hombre de adquirir conocimiento, de adquirir ciencia, pero al adquirir estos conocimientos el hombre lo que ha hecho es que ha forjado su propio camino y ha dejado el camino de Dios. En tercer lugar, estaremos viendo que el hombre, al apartarse de Dios, él mismo se ha engañado. Pero no solamente se engaña él mismo, sino que también engaña a otros, y eso es lo más tremendo. Y Dios está en control de todo esto y viendo esta situación de la humanidad. Ahora, la práctica del pecado, cualquiera que sea, o la continuidad del hombre en ese pecado, pues a veces lo hace como de una forma normal, y esto traerá precisamente consecuencias graves. Y por eso es que la ira de Dios se revela en la humanidad, se revela y se ha revelado a través de todos los tiempos. Para ir resumiendo un poco, en el versículo 21, la Biblia nos dice que el hombre no le honra a Dios, aunque tiene ese conocimiento. Y Dios, como ya dijimos, espera que la humanidad se vuelva a Él. Pero cuando la persona se aparta de Dios, cuando la persona rechaza a Dios en su vida, sucede algo raro, sucede algo fuerte que el hombre debía de tomarlo muy en cuenta. Y es que lo dice el versículo, que los razonamientos de los hombres se hacen vanos. Aunque tenga ciencia, aunque tenga conocimiento en lo que sea, pero si ha apartado a Dios de su vida, sus razonamientos se vuelven vacíos, sus pensamientos, sus imaginaciones o conclusiones, especulaciones, lo que tenga, se vuelve vacío. Y por otro lado, es que al hablar de esto, también dice la palabra que sus mentes están expuestas a llenarse entonces con cualquier otra cosa. Y de ahí es que, pues a cualquier cosa le dicen Dios, cree en cualquier otra cosa, en cualquier otra supremacía, o ha creado sus propios dioses, porque se ha apartado de la realidad de tomar en cuenta al Dios verdadero. Y lo que ocurre aquí también es que, dice la palabra, cuando los hombres rechazan a Dios, es demasiado trágico en la vida humana. Entonces el corazón como que se vuelve necio, y dice que también se vuelve entenebrecido ese corazón, significando que los razonamientos del hombre son sin sentido, son sin entendimiento, y también por otro lado se ve la incapacidad de poder ver las cosas reales como cuando tenemos en cuenta a nuestro Dios. ¿No es cierto, mis hermanos, que cuando nosotros tomamos en cuenta a nuestro Dios para todas las cosas, podemos entender de una manera fácil la palabra del Señor? Por eso es que también el apóstol Pablo dijo que para esta gente que se ha creído sabia en sus propios razonamientos, la palabra de Dios le es locura, mas para nosotros esta palabra es salvación, y es vida eterna. El hombre cree ser sabio siguiendo su propio camino, y de esa manera, como decíamos, lo que entra es en un problema de insensatez, como lo dice el proverbista en el capítulo 19, versículo 3, dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Cuando el hombre aparta a Dios, su camino no será el mismo. Su camino será un camino torcido de acuerdo a lo que él considera bueno. Pablo ahí, en estos versículos que hemos leído, en el versículo 22 y 23, dice que profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No sé, mis hermanos, a veces nos da mucha tristeza
el poder ver personajes, quizá que usted y yo conocemos, importantes en la sociedad, pero han apartado a Dios y en vez de creer en el Dios que creó todo, están honrando a personas y sustituyendo a Dios por ellos. O están o andan detrás de sus ídolos. ¡Qué tremendo el poder ver esa situación! Adorando cualquier imagen, ya sea alguna madera tallada o cualquier otra cosa que el hombre ha creado. Entonces, no nos viene a la razón cómo es posible que gente de mucho conocimiento o gente de ciencia puede estar adorando esas cosas. Pero de esto es lo que trata el apóstol Pablo para poder enseñar de cómo la humanidad se ha apartado de Dios. Profesan ser sabios, pero han cambiado la verdadera imagen de Dios en algo corruptible, como aves, o sea, figuras, o de animales, cuadrúpedos o de reptiles, dice él. La lectura que vemos aquí en estos versículos nos muestra una escena muy representativa de cómo el hombre, al rechazar a Dios, él toma en cuenta sus propios razonamientos. Y es que el hombre cree que él es demasiado sabio como para creer en un Dios. Hemos visto hombres de mucho conocimiento, por ejemplo, científicos, que han llegado a negar la existencia de Dios. Otros han dicho que no necesitan a Dios porque ellos tienen todo el conocimiento. Pero también nos muestra esta escena. El hombre cree que él es demasiado inteligente como para depender de las historias o fábulas, dicen, que se encuentran en la Biblia. Porque algunos han llegado a denigrar la palabra de Dios creyendo que esta palabra es la historia de un pueblo, del pueblo de Israel únicamente. Pero déjeme decirle que esta palabra no solamente comprende una historia, sino que esta palabra es la palabra de Dios para toda la humanidad. Pero el hombre cree que él es bastante capaz como para no poder cuidar de sí mismo. Y entonces algunos dicen, no, pues no necesitamos de un Dios que haga algo por nosotros. Creemos que hemos desarrollado las ciencias, cualquiera en particular, y podemos cuidar de nosotros. Pero vean lo que estamos viviendo hoy. Podemos ver la misma experiencia de hoy. El hombre no encuentra una cura, una vacuna contra este virus que está afectando el mundo entero, a pesar de que se cree tan sabio, tan inteligente. El hombre a veces piensa que tiene suficientes recursos, que puede producir lo que necesite, que puede crear su propio mundo y de esa manera forjar su propio futuro. ¿Cuántos están pensando hoy que voy a hacer esto dentro de 5 años, dentro de 10 años? Muchos estarán pensando en esto, mas sin embargo, hoy vea cómo Dios interviene en la historia misma, en la sociedad, para demostrarle que hay un Dios todopoderoso sobre todas las cosas. Pero el hombre cree que él es altamente magistral como para no confiar en Dios, como para confiar en sus propias ideas, en sus creaciones, en sus filosofías. El hombre está perdido. Entonces, esta carta muestra exactamente lo que le ha pasado a la humanidad. La humanidad en sí ha llegado a creer que es demasiado racional o demasiado inteligente como para crear sus propias leyes, sus propias normas y de esa manera controlar todas las cosas. Hay una línea de pensamiento. Por ejemplo, usted recordará
la cienciología. Están basados en la ciencia y creen que a través de la ciencia pueden controlar al mundo entero. Déjenme decirles, Dios nunca permitirá tal cosa. El que tiene todo el control sobre todo el universo, ese es nuestro Dios. En el versículo 23, el apóstol Pablo nos hace ver que la gente decidió, en vez de adorar a Dios, adorar imágenes hechas por ellos mismos. Y de esa manera los hombres cambian a Dios y lo sustituyen por algo corruptible, por algo que se deshace, por algo que viene a significar simplemente una fantasía, por una idea, por el pensamiento, y crean con todo esto su propio Dios. De esa manera los hombres cambian a Dios por lo que hoy pudiéramos llamar el simple humanismo. Recordemos que en muchas sociedades se está diciendo, no, pues satisface a ti mismo, haz lo que tú quieras, haz lo que te venga en tu deseo. Y entonces eso es humanismo, porque están buscando únicamente congraciarse a ellos mismos sin tomar en cuenta lo que Dios ordena. Pero necesitamos reconocer al Dios de la vida. Necesitamos reconocer al amo de este universo. Necesitamos reconocer que no nos creamos a nosotros mismos, sino que hay un Dios que es el creador de todo, quien nos hizo a todos nosotros, a todo lo que conocemos hoy, e incluso aquellas cosas que aún no han sido descubiertas por la ciencia. Ya hace mucho que fueron creadas por el Dios creador, y de esa manera necesitamos entender que hay que reconocer a un Dios que Él controla también esos actos de moral, que el hombre los ha perdido apartándose de Dios y haciendo sus propias normas por las cuales quiere gobernarse. No podemos, hermanos, dejar a Dios a un lado. Amigo que nos ve en esta oportunidad, quiero decirte, necesitamos tomar en cuenta a nuestro Dios. La sociedad cada día camina hacia la perdición. Hoy en día sabemos muy bien, quizá a lo mejor muchas personas no están adorando una imagen así, pero han creado sus propios dioses. Ellos mismos se han creado como el Dios y dicen, bueno, cada uno es su propio Dios, el humanismo. Pero si eso no fuera así, recordemos que cada ser humano, cuando se aleja de Dios, está perdido. Y los razonamientos de Él son vanos, son sin sentido. El apóstol Pablo es por eso que da esas recomendaciones. Y en el libro de los Hechos encontramos un versículo que quiero que lo leamos. Hechos capítulo 17, versículo 29. Dice la palabra: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dios es espíritu. Dios no tiene ninguna figura. Discúlpeme, pero a Dios no lo podemos representar con nada de lo que usted quiera. Nada. Dios es Dios y merece el respeto que Él lo demanda. Hay que honrar a nuestro Dios, pero aquellos que se han apartado de Él, ellos viven engañados. Y lo peor es que engañan a otras personas. Es tiempo, amigo, que salga de ese engaño. Yo le invito en esta oportunidad a ir corriendo a nuestro Dios, a salir del engaño de la humanidad. En los versículos del 24 al 32, ahí el apóstol Pablo nos hace ver cómo Dios revela y ejecuta su ira sobre los hombres. Aquellos que no quisieron tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó, dice, a los hombres a hacer su propio deseo.
Pues esto no es a la fuerza, esto es para el que quiere. Entonces, si alguien, como en el tiempo antiguo, rechazaron a Dios, Dios los entregó y dijo, bueno, los dejo ahí, que hagan lo que quieran. Recuerde que Dios ha puesto en cada uno de nosotros el libre albedrío. Tú puedes escoger. O sigues a Cristo, amas al Señor, amas a nuestro Dios, obedeces a la palabra, o sigues las corrientes de este mundo. Pero lo tremendo es lo que vendrá si no buscamos a nuestro Dios. Pero Dios nos entregó entonces a esas pasiones. Dios entrega a los hombres a la inmundicia. A veces decimos, pero ¿cómo es posible? Hoy estamos viendo esas escenas cada vez más y más en nuestra sociedad, aquí en nuestro país, como en todos los países del mundo, y quizá en algunos hasta aprobados por las leyes del país. ¡Qué tremendo! Lo que aquí dice la palabra, o sea, hombre casándose con otro hombre, mujer con mujer y cuántas cosas más. Y hasta celebran lo que han llamado el orgullo de ellos. ¡Qué terrible! El Señor reprende esas cosas. Por eso Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, dice la Biblia, a hacer cosas contra la naturaleza, porque se apartaron de Dios, no quisieron tomar en cuenta a Dios. Dios los entrega a una mente reprobada, a una mente depravada. Dios al final sí asegura el juicio. Y es allí donde el apóstol Pablo quería llevar un mensaje, no precisamente de condenación a los hermanos allá en Roma, a la sociedad y a toda persona en Roma, y en todas partes que leyeran esta carta, el apóstol Pablo estaba tratando de llevar una palabra, no solamente de juicio, sino una palabra que al buscar a Dios, allí encuentran la respuesta a todo problema, allí encuentran su salvación. Pero sí podemos decir y asegurarlo básicamente hoy que el pecado conduce y siempre va a conducir a la condenación eterna. No podemos decir otra cosa. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice siempre. Y la única manera de salir de ese círculo vicioso de pecado es volviendo el corazón a Cristo, es entregándose por completo a nuestro Señor Jesucristo. Quiero concluir diciendo, la humanidad entera está enferma y cada día parece que nos acercamos precisamente como el Señor dijo que serían estas señales, es decir, cada vez el hombre piensa más en la maldad, como lo fue al principio, apartándose de Dios, y los pensamientos y los designios de cada uno irán a hacer más y más el mal, a tal grado que la humanidad muchas veces cree que está en lo correcto, haciendo lo que quiere hacer, según sus propios razonamientos. Pero Dios está esperando. Hay todavía un momento de espera. Hay todavía una oportunidad final para buscar a nuestro Dios. Ciertamente la Biblia revela a un Dios perdonador, a un Dios que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que le busque, para que todo aquel que confiese a Jesucristo y lo reciba en su corazón sea libre de toda condenación. Dios, en su gran amor, envió a su Hijo Jesucristo para ser sacrificado por tus pecados, por los míos, con el fin de que tú y yo seamos perdonados. Ese es el plan de salvación. Y el apóstol Pablo lo muestra aquí mismo en esta carta a los Romanos, en el capítulo 3, el plan de salvación de Dios para una humanidad perdida que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Pero sí quiero decirte en esta oportunidad, no es solamente mostrarte cómo la humanidad está perdida, sino mostrarte que necesita a Cristo el Señor.
En el capítulo 3, aquí de Romanos, quiero que leas conmigo unos versículos. En el capítulo 3, versículo 20, en adelante, el apóstol dice, el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la realidad. Todo el mundo se apartó de Dios. La generación tras generación ha caído en el pecado de apartarse de Dios. Por cuanto todos pecaron, y en Adán alcanzamos todos ese pecado mismo. Y a partir de ahí, toda la creación alcanzó ese pecado. Nacimos bajo ese pecado adámico. Pero gracias al Señor, porque aunque todos pecaron y todos estaban destituidos de la gloria de Dios, la Biblia dice que Dios envió a su Hijo, siendo ahora justificados gratuitamente por gracia, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Debemos darle gracias al Señor, que Él vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos hacer? Aquellos que no lo han hecho, reciba a Cristo, vuélvase a Dios. Los juicios vendrán ciertamente y han venido sobre las generaciones, pero hoy estamos en los últimos días, de que los juicios de Dios sean derramados. Por eso es nuestra invitación a venir y a aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo con el fin de ser justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, Él no quiere que la gente se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Mi Señor vino para salvación a todo aquel que lo recibe. Y la Escritura es clara en esto. Dios, dice el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 3, versículo 9, no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestro deseo es que aquellos que no le conocen puedan venir. El tiempo se está acabando. Este es el tiempo de venir corriendo al Señor, de aceptar la justicia del Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Y para finalizar, quiero decirles los mandamientos, la palabra del Señor, todo aquello que Él nos ha puesto ahí para que lo tomemos en cuenta, quizá impactaron en aquel tiempo a la comunidad, a los discípulos, a los antepasados, a los que ya nos precedieron. Sí, quizá los impactaron a la iglesia primitiva, pero hoy día nos debe de impactar a todos, a los cristianos, nos debe impactar para vivir cada día más y más para Él, de acuerdo a su palabra. Por lo tanto, les invito, es tiempo que nos preparemos, esperando la venida del Señor. Preparémonos a través de la oración, preparémonos en el estudio de la palabra del Señor, busquemos cada día la cobertura del Espíritu Santo y hablemos de Cristo a aquellos que no le conocen. Quiero decirles, Dios ha provisto lo necesario para borrar el pasado suyo, para cambiar el corazón de todo aquel que viene a Dios por la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios borra todo eso, cualquiera sea el pasado de las personas. La humanidad entera necesita la justicia de Dios. Y este es el mensaje que el apóstol Pablo envía
y envió en aquel tiempo a Roma y hoy a todas las naciones. El Señor nos bendiga. Quiero, hermanos y amigos, invitarlos una vez más. Cada miércoles estamos en la hora de la oración a las 6 de la tarde. Únase con nosotros, hay mucho por qué orar y siempre enviamos una palabra, la palabra del Señor. Los lunes estamos también conectados a través de la plataforma Zoom. Queremos invitarle para que usted sea parte de nuestro culto a través de esa plataforma. Y este próximo lunes, amada iglesia, le invitamos para que nos unamos porque estaremos celebrando la Santa Cena. Como ya ustedes lo saben, hemos comunicado esto, pero vuelvo a decirlo, mis hermanos y todos aquellos que nos ven, celebremos la Santa Cena. Así que tenga los elementos de su casa y juntos lo vamos a hacer este lunes a las 6 de la tarde, a la hora que estamos conectándonos en ese culto devocional. También le invitamos, cada sábado estamos reunidos, un buen grupo de hermanas y hermanos, buscando al Señor en ayuno y oración. Dios nos bendiga, sigamos cada día adelante, creamos en el Señor, pero vivamos para Cristo. Amén.